Buenas tardes y bienvenidos. Para quien no disponga todavía del programa, decimos que ahí fuera en la mesa o abajo también, a la entrada, disponemos de ejemplares del programa que cada uno puede coger. Digo esto porque tenemos un primer cambio. Hay problemas de salud y nuestro querido rector de la universidad no podrá estar con nosotros el día 4 de febrero. Entonces sustituimos su presencia, que puede que más adelante pueda darse, pero de momento no, y será la encargada de presentarnos el tema Milagros Alcubilla, también compañera de Facultad de Veterinaria del rector y asidua también de estos cursos, y ella nos hará la misma presentación desde su punto de vista, desde su propia perspectiva. Entonces, por favor, todo el mundo, si quiere, que tome nota y que sepa que el día 4 de febrero, en lugar del rector, pues una compañera suya de la facultad, Milagros Alcubilla, nos hará la misma presentación. La próxima semana, con motivo de que es víspera de San Valero y los zaragozanos tenemos muy a gala celebrar esa fiesta, pues la víspera, para distinguir bien al santo, no tendremos nosotros festividad de Santo Tomás, por otra parte, no tendremos conferencia, ¿no? Por lo tanto, hasta dentro de 15 días, el martes 4 de febrero. Y seguimos con nuestro ciclo y hoy tenemos con nosotros a Juan Pablo Martínez Rica. A mí me gustaría poder decir, así con muy poco, quién es y qué es Juan Pablo Martínez Rica. En primer lugar, tengo que decir que es una persona que sabe muchísimo, que la ciencia la vive con un sentido de vocación apasionada, que además no lo puede ocultar, lo manifiesta continuamente y se nota, y lo veremos enseguida en la presentación. Que se ha dedicado mucho al estudio de la naturaleza en el ambiente propio y natural. En ese ambiente ha sido director del Instituto de Ecología de los Pirineos. Forma parte, por lo tanto, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y todo lo que quisiéramos saber de plantas y sobre todo de árboles, pues él sabe dónde está cada uno de los árboles de Zaragoza, creo yo, y las características de cada uno de los árboles de nuestros jardines y parques, ¿no? Y es una persona que ese sentido de vocación apasionada que tiene, pues lo vuelca luego en recoger con mucho método, pero al mismo tiempo de una manera muy concreta, todos los datos posibles y yo creo que algunos hasta imposibles. Y todos los tiene él anotados, sobre todo en su cabeza y en su corazón. Él además se manifiesta creyente y nos va a hablar hoy de esa relación que él vive entre su profesión científica y su convicción de persona creyente, que se lo plantea, se interroga y él no sé cómo nos va a hablar hoy de eso. Yo le doy las gracias, le agradezco mucho, como a todos los participantes en este ciclo. Yo a veces sé que para hablar de la fe en un sentido un tanto personal, pues se siente un cierto rubor. Pues yo precisamente por eso lo agradezco especialmente. Así que Juan Pablo, de nuevo, muchas gracias. Tienes ahí un botoncito que apretándolo te oiremos mejor. Pues de nuevo a todos recordar que el día 4, en lugar de el rector, estará con nosotros Milagros Alcubilla. Gracias. ¿Ahora se oye? Sí. Bien, bueno, buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. La presentación, como siempre, exagerada y un poco excesiva, pero no menos de agradecer. Hablaré, como han dicho, de ciencia, de religión,
o de fe y de las relaciones entre ambas. No quiero hacerlo, pero lo haré. No quiero, no querría, porque no debo hacerlo, porque no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque es imposible hacerlo. Otros lo hacen sin duda con más solvencia y más capacidad que yo. Y yo, la verdad, tengo que hacerlo porque me lo han pedido, pero simplemente la verdad es que es un tema que me desborda. Uno sabe lo que sabe de su propio campo, que es la ecología, y mucho menos de lo que quisiera saber, pero sí lo bastante como para sentirse seguro en una situación así. Sabe mucho menos de la ciencia en general, y ahí desde luego ya no tendría la misma seguridad, y por supuesto al hablar de la fe, realmente no soy quien para tocar ese tema, pero ni tengo capacidad ni posibilidades. Pero en fin, haremos lo que podamos. Al fin y al cabo, piensen que la dificultad del tema estriba, entre otras cosas, porque estamos hablando de una sola ciencia y de una ciencia y de una religión como si se tratase de una sola. Y cuando hay muchísimas ciencias distintas, cada una con sus métodos no solo distintos, sino distantes, muchas veces, y sus objetivos, su alcance, etcétera. Todo eso es diferente, y no digamos nada de las distintas religiones. Si solamente tomáramos 10 ciencias distintas o 10 grupos de ciencias y 10 religiones distintas, tendríamos que hablar de 20 temas, más 100 más de relaciones entre ellas. O sea, imagínense la dificultad de una situación así. Bueno, pero al parecer aquí lo que se pretende es que uno presente su propia experiencia de conexión de los dos campos o de armonización de los dos campos, si es que ha logrado armonizarlos. Y en ese terreno, evidentemente, uno es el mejor conocedor de su propia experiencia. Pero creo que tampoco es Aquí ciertamente puedo hablar de ello, pero tampoco querría y tampoco debería, porque, por lo que respecta al terreno de la ciencia, creo que no es cuestión de presentar un currículum, que no importa a nadie y que además es como los de los demás. Todos tenemos nuestro currículum, todos los científicos, y todos tenemos probablemente un criptocurrículum, un currículum escondido que no se publica nunca y del que nadie sabe nada más que el propio interesado, pero que probablemente recoge las actuaciones más importantes y más significativas de uno mismo, ¿no? En fin, ni de uno ni de otro voy a hablar. Y en cuanto al terreno de la fe, bien, ahí simplemente me falta el valor y me falta la sencillez que han tenido otros ponentes para entrar en un terreno tan personal. Envidio a quienes pueden hacerlo. Yo creo que no puedo. De todos modos, si al final alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta en este terreno, no escurriré el bulto. E intentaré contestarla. Bien. Yo querría dedicar esta charla a pasar muy por encima sobre cómo veo yo la situación de la ciencia para una persona religiosa y la situación de la religión para un científico, cómo la he vivido yo mismo. Pero no me va a dar tiempo. Yo por desgracia, suelo extenderme demasiado en las charlas, no me va a dar tiempo. Voy a tocar esos temas de una manera superficial, quizá insistiré en algún punto concreto. Si alguien después desea ampliar algún detalle, quizá pueda también responderle, pero en principio voy a centrar la charla, sobre todo la parte final de la charla, el último cuarto de hora, los últimos 20 minutos, en explicar una experiencia personal que ha sido muy repetida a lo largo de toda mi vida. De hecho, ha sido constante, prácticamente ha sido mi vida entera, y que se desarrolla a base de experiencias repetidas de ese tipo, constantes, que son monólogos interiores, llenos de preguntas y de respuestas provisionales, etc. Pero bueno, voy a centrar uno de esos monólogos, va a ocupar pues quizá la parte final, y lo digo así porque ese monólogo sintetiza de algún modo
lo que yo he vivido, cómo he vivido yo precisamente la relación entre ciencia y fe, ¿no? En mi caso. Bien, debo decir de antemano que en mi caso no ha sido la ciencia la que me ha conducido a la fe, es el caso en otras personas, pero bueno, de todos modos, en ese monólogo que digo, expreso esa relación. Bueno, vamos a ver. A mí no me parece muy normal que se pueda hablar de ciencia y fe aunque la gente lo haga. Normalmente. Creo que son temas demasiado difíciles. Creo lo que ocurre es que en estos tiempos en que todo el mundo habla de todo y opina de todo, y normalmente cuanto menos conocimiento tiene, pues más opina, pues es normal que lo hagamos incluso los que no tenemos mucho conocimiento, ¿no? Fíjense ustedes, no sé si ustedes se habrán fijado en esta especie de relación inversa que les estoy comentando, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un problema con un aparato doméstico, normalmente no intentamos arreglarlo nosotros mismos. Llamamos al experto y confiamos en él, precisamente. Si se trata de una cosa un poco más complicada todavía, por ejemplo, un aparato más complejo como es nuestro propio organismo, algún problema de salud, de enfermedad, etcétera, ahí también normalmente consultamos al experto. Vamos al médico, aunque ahí ya muchas personas nos decidimos a opinar. Pues esto deberías tomar tal cosa, de este tratamiento es el mejor. Ahí ya nos animamos un poco más. Si se trata de temas más complicados todavía, por ejemplo, de psicología o de economía, pues para juzgar la economía, los problemas económicos de nuestra sociedad, o la psicología de fulano, de mengano, sus actuaciones, etcétera, ahí nos atrevemos ya casi todos, aunque no seamos expertos, nos atrevemos. Y si se trata de temas verdaderamente difíciles, como son, por ejemplo, la política o la religión, eso ahí en cualquier bar, en cualquier tertulia, se encuentran opiniones de todo el mundo perfectamente, con el mayor desenfado, sin problemas, ¿no? Esto es una cosa que supongo que se darán cuenta de esta relación. Bueno, pues en ese caso, ¿por qué no vamos a opinar nosotros también de eso, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se ve un científico creyente en nuestra sociedad? Bueno, es un tema que se ha tomado alguna vez aquí. He oído a algún conferenciante que lo ha presentado. Normalmente se considera un poco como una rara avis, ¿no? Como se manifiesta algo de asombro de eso. Parece que no sería lógico encontrar, son dos cosas que no casan muy bien. Pero yo distinguiría entre los posibles interlocutores, entre los posibles opinantes sobre esto. No lo ve de la misma manera un científico creyente que un científico no creyente, un no científico creyente que un no científico y no creyente. De todas las reacciones que yo he encontrado en mi propia experiencia en este tema, quizá la más notable es precisamente la que responde a la ley anterior que acabo de comentar, de una proporción inversa entre el nivel de conocimientos y el ánimo de opinar. La reacción más interesante yo siempre la he encontrado entre personas que no eran ni científicos ni creyentes. Entonces, no voy a detallarla mucho, pero en principio son los que más se asombran, son los que más dicen, pero bueno, ¿cómo es posible? Pero usted pero es que usted no se ha enterado siquiera de que existe la teoría de la evolución. Yo le digo, mire, conozco algo sobre ese tema, la verdad, pero no quiero entrar en debate, normalmente no entro en debate en estas cosas, pero a veces les hago algún comentario que les deja un poco sorprendidos. Por ejemplo, cuando me dicen, oiga, ¿y usted es que no se ha enterado de la teoría del Big Bang? Yo les digo, sí, no, bueno, yo no soy experto, pero conozco algo del tema. Por cierto, ¿sabe usted que el primero que propuso la teoría del Big Bang y que fue muy ridiculizado por ello inicialmente en el mundo científico fue un sacerdote católico? Entonces se quedan un poco sorprendidos, pero realmente es así. Yo singularizo esta reacción porque es la que me he encontrado con alguna frecuencia, pero las otras son realmente un poco las que resumo aquí. En el caso de los científicos creyentes, bueno, normalmente un reconocimiento. En el caso de los científicos no creyentes, pues normalmente
mucho respeto en general, indiferencia, a veces asombro. Yo no he experimentado, por ejemplo, la postura expresada por Richard Dawkins, el campeón del antiteísmo, que se sorprende mucho de que existan científicos creyentes y científicos buenos, además, y los nombra y dice, pero ¿cómo es posible? Y lo dice públicamente, ¿no? De los no científicos creyentes no la he experimentado nunca, nadie me lo ha dicho nunca, supongo que puede ser de alivio, pero no lo sé. Y en el resto, pues eso es la que les he detallado. ¿Hay oposición entre ciencia y fe? Bueno, claramente, desde el momento que existen científicos creyentes, yo creo que esa pregunta se responde a sí misma. Asistimos actualmente a una inversión de la postura tradicional en los campos de la ciencia y de la fe. Antiguamente, hasta el siglo XVIII, de hecho, era la Iglesia la que sostenía que existía esa oposición, la Iglesia católica, y no solo la Iglesia católica, otras confesiones también, por supuesto, y lo sostenía de una manera violenta, se oponía incluso de una manera directa a la ciencia y decía que no tenía nada que ver con la religión. Quería leerles, si la luz me lo permite, una cita de Tertuliano. La verdad es que antes de Tertuliano ya San Pablo mismo, por ejemplo, decía que el Evangelio era escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Locura en el sentido de que era contraria a la filosofía de los gentiles y, por lo tanto, a la ciencia tal como se entendía entonces. Pero Tertuliano era todavía más duro. Arremetía contra la filosofía y contra su máximo representante, o por lo menos el más excelso de todos, que era Aristóteles en aquellos tiempos. Y decía, es el miserable Aristóteles el que les ha instruido en la dialéctica, que es el arte de construir y destruir, de convicciones mudables, de conjeturas firmes, de argumentos duros, artífice de disputas, enojosa hasta a sí misma, siempre dispuesta a reexaminarlo todo porque jamás admite que algo esté suficientemente examinado. Quédese para Atenas esta sabiduría humana, manipuladora y adulteradora de la verdad, por donde anda la múltiple diversidad de sectas contradictorias entre sí con sus diversas herejías. ¿Pero qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué relación hay entre la academia y la Iglesia? Tertuliano no es ortodoxo propiamente, era un hereje, ¿no? Se decantó hacia el donatismo y en su mismo tiempo otros cristianos ortodoxos o heterodoxos también, como Orígenes, sostenían la opinión contraria, que finalmente ha resultado la ortodoxa y la que ha sido aceptada oficialmente por la Iglesia. Juan Pablo II, en 1979, en una locución a la Academia Europea de Física, decía: el mundo es bueno, creado y mirado por el Creador con satisfacción. Como dice el libro del Génesis, el conocimiento humano del mundo es un modo de participar en el conocimiento del Creador. Es, por lo tanto, un primer grado de la semejanza del hombre con Dios, un acto de respeto hacia Él, ya que todo lo que descubrimos rinde tributo a la verdad básica. Esta ha sido la posición oficial de la Iglesia desde, por lo menos, como digo, desde el siglo XVIII. Pero ahora son los científicos, precisamente, muchos científicos, no todos, evidentemente, pero muchos científicos los que dicen, no, la posición la Iglesia y la religión y la ciencia son incompatibles. No ha lugar para nada y, desde luego, manifiestan una cierta hostilidad. Otros científicos no son así, no lo ven así. Pero la oposición hoy está sobre todo en el campo científico. Claramente. Aquí, quería recoger un poco de una manera las principales opiniones en este terreno. La opinión materialista, que es la que sostiene precisamente que existe una oposición radical. Aquí nombro simplemente a Epicuro como iniciador de esa tradición y a Daniel Dennett como uno de los representantes actuales que mantienen la incompatibilidad entre ciencia y religión. Pero debo precisar que esta opinión materialista no cristalizó, no se basaba en la ciencia inicialmente. También hasta principios del siglo XIX, más o menos, los materialistas se oponían a la religión y a la Iglesia, concretamente,
porque, bueno, pues porque les escandalizaba la conducta de los religiosos, o bien porque no creían en la revelación, en las escrituras reveladas, o por pero no se basaban en la ciencia para rechazarla. El rechazo a la religión basado en la ciencia comenzó, como digo, a finales del siglo XVIII, en parte con la Ilustración, con la enciclopedia, y después ya pues, por teorías científicas del siglo XIX, ¿no? Pero era más filosófico que científico. De la opinión de otras religiones no vale la pena quizá insistir demasiado, pero hay aquí había aportado alguna cita que podía ser interesante, y de la opinión de los científicos pues acabo de hablar también un poco por encima, significando especialmente a Pitágoras, que es, digamos, un iniciador de la ciencia, por lo menos de la ciencia matemática, la ciencia geométrica y de otras ramas de la ciencia en el mundo occidental, pero que la hermandad pitagórica, dedicada, entre otras cosas, al estudio de la geometría, pues debo decir que era una hermandad religiosa también. Mantenían una serie de rituales, etcétera, y mantenían una vinculación con los dioses también a partir de su asociación. Y Dawkins y Collins son suficientemente conocidos, Dawkins como campeón del antiteísmo y Collins como uno de los importantes científicos actuales. Fue, como saben, director del proyecto Genoma Humano, pero que fue ateo inicialmente y se convirtió al cristianismo. Fue uno de estos científicos convertidos. ¿Qué puede decir la ciencia sobre Dios? Bueno, en teoría no puede decir nada la ciencia. En la práctica es verdad que existe un camino tradicional de una fecunda tradición religiosa que insiste en que Dios se revela a los hombres por medio de dos libros, ¿no? El libro de la revelación, propiamente dicho, y el libro de la naturaleza, y que ambos le conducen hacia él. Es un poco la opinión que acabo de citar de Juan Pablo II. Sobre este tema se remonta no ya a los salmos, que dicen que los cielos proclaman la gloria de Dios. Esta idea es mucho más antigua, hasta los primeros capítulos del Génesis, y existe también en literaturas anteriores. Y ha sido mantenida a lo largo de los siglos, pues mediante creaciones literarias de gran belleza, como puede ser el libro de Job, por ejemplo, o de gran precisión científica, y que podría servir de modelo a muchos naturalistas. Por ejemplo, la introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada. Pero todos estos libros, por ejemplo, en el siglo pasado, en el siglo XX, se publicaron muchos libros con el título Adiós por la ciencia. Eran libros muy bien intencionados que intentaban, pues, mantener hoy en día el mensaje de la teología natural, que tanto influyó en muchos científicos del siglo XIX, por ejemplo en Darwin mismo, antes de su dedicación a la teoría de la evolución y de sus descubrimientos. Pues estos libros continuaron hasta un tiempo muy reciente, y para muchas personas fueron instrumentos eficaces de, por ejemplo, de mantener la conexión entre ciencia y fe. Para otras personas fueron ineficaces y no podían enfrentarse a las teorías modernas de explicación de la naturaleza, por ejemplo. Pero un ejemplo muy claro de esto lo tenemos con la hipótesis del gran arquitecto, ¿no? La hipótesis de Dios que ha construido y que mantiene todo, y que es un poco la que seguimos hasta cierto punto los creyentes. Cuando Simón de Laplace, un famoso matemático y físico francés, presentó al emperador Napoleón una de sus obras más logradas, su Sistema del Mundo, el emperador hojeó el libro. El emperador Napoleón no era un neófito en el terreno científico, en el terreno matemático. Él había estudiado en la Academia de Artillería, que era un poco la élite de los militares franceses, y era un geómetra pasable. Existe un teorema de Napoleón Bonaparte, no sé si ustedes han oído hablar de él, pero existe un teorema geométrico de Napoleón Bonaparte. Bueno, pues él miró el libro, lo ojeó por encima y
le preguntó a Laplace, oiga, ¿y usted dónde sitúa a Dios en este sistema? Y la respuesta de Laplace se hizo muy famosa. Señor, no he tenido necesidad de tal hipótesis. Bueno, no es esto una declaración de ateísmo y mucho menos de agnosticismo, ¿no? Simplemente Laplace decía que no lo había necesitado. No confundía el hecho de que él no necesitara a Dios con el hecho de que no necesitara a Dios para describir el sistema del mundo con la afirmación de que Dios no existía. Son dos realidades diferentes, ¿no? De hecho, hay muchas personas, muchos agnósticos o ateos, que desacreditan o refutan los argumentos que a veces se exponen sobre la existencia de Dios, diciendo, puesto que necesitamos a Dios, Dios tiene que existir, ¿no? Ellos dicen, esto es una falacia, no se sostiene lógicamente, pero en cambio aceptan, sin pestañear, que cuando se dice no necesitamos a Dios, eso significa que Dios no exista. Es una falacia del mismo estilo, pero esa la aceptan. Vamos, el razonamiento es el inverso que hacen en relación con la otra. Bien, una mención aparte merece la noción de diseño inteligente. El diseño inteligente, según sus partidarios, es precisamente una prueba de que la naturaleza conduce obligatoriamente a Dios. Es decir, las cosas que existen no pueden existir, algunas cosas, determinadas dicen sus partidarios, si no se invoca la acción de Dios que las ha creado. Si no, no puede explicarse su existencia. Se esgrime mucho el argumento del diseño inteligente, que además es un argumento relativamente reciente, o sea, data de los años 90 del siglo pasado. Pues se esgrime mucho, sobre todo en relación con determinadas estructuras de los organismos que ellos consideran que no pueden explicarse con la teoría de la evolución y aducen una serie de argumentos más o menos científicos para demostrarlo. A mí, personalmente, yo comprendo que estas personas usen estos argumentos, como comprendo también que sus oponentes utilicen los contrarios. Lo comprendo. No los comparto, pero los comprendo. La diferencia que existe entre los partidarios del diseño inteligente y los libros que he citado anteriormente, que de algún modo afirman que la naturaleza conduce a Dios, es una muy clara, para mí. Para mí esos primeros libros, que digo, son muy respetables. Yo leo con delicia el libro de Job, precisamente porque me retrata una naturaleza que conduce a Dios, pero no leo con delicia un libro escrito por un partidario del diseño inteligente, porque este utiliza argumentos que llama científicos, que pretende científicos, y el otro no. Entonces, en el caso del que utiliza los argumentos que pretende científicos, se puede demostrar claramente que esos argumentos no son válidos. En el otro caso, evidentemente, no se puede demostrar. Y una última mención de las posturas antiteístas recientes, que, bueno, simplemente diré que me parecen un poco, por decirlo de una manera suave, me refiero pues a científicos de la talla de Dawkins o similares, me parecen un poco fundamentalistas también y revelan un cierto desconocimiento. Yo no voy a meterme en el terreno científico, aunque la verdad es que también Dawkins merece alguna crítica en este punto. Y se le ha hecho en el terreno científico, pero en el terreno religioso realmente revela una cierta ignorancia. Bueno, no voy a detallar, ya digo que sobre toda esta parte iba a pasar muy por encima. No voy a detallar esto, quiero insistir en dos puntos, que la postura cristiana hoy más o menos oficial, bueno, la postura cristiana más o menos oficial es la que he expresado antes con la cita de Juan Pablo II, que tenemos que ser conscientes de los límites de la fe, que tenemos que callar los creyentes en aquellos terrenos en que no nos toca hablar y que debemos dejar
en esos terrenos tenemos que dejar hablar a los científicos exclusivamente. Y los creyentes hablaremos como creyentes en otro terreno, pero no como científicos. Me gustaría exponer aquí también una cita de San Agustín sobre este punto, si es que consigo encontrarla. Sí. En la ciudad de Dios, dice San Agustín, ahora, es una cosa vergonzosa y peligrosa que un infiel escuche a un cristiano, presumiblemente explicando el significado de la Sagrada Escritura, decir tonterías sobre estos temas de ciencia profana. Y debemos adoptar todos los medios para evitar tal vergüenza y que se ponga de manifiesto la vasta ignorancia del cristiano y se rían de él hasta el ridículo. Bueno, nada menos que en el siglo V, hace mucho tiempo, ya veía San Agustín con mucha claridad cuándo la Iglesia debe hablar y cuándo debe callar. Por ejemplo, San Agustín, y debo decir que Santo Tomás de Aquino, que cita textualmente muchas de sus afirmaciones en este terreno, pues en el caso Galileo, San Agustín hubiera dicho, por favor, la Iglesia que se calle en este aspecto, que no diga nada, sobre todo, y que deje a Galileo sostener la hipótesis de Copérnico pues libremente, tanto más cuanto que presenta pruebas de la misma. San Agustín no hubiera caído en esa trampa, y probablemente la Inquisición, y concretamente el Vaticano, el Papa, tampoco hubiera caído en esa trampa si no hubiera sido por determinadas circunstancias del carácter de Galileo y de las actuaciones de Galileo. De hecho, el mismo Papa que le condenó o que le obligó a someterse a la Inquisición, le había sostenido 15 o 20 años antes. Bien. Me gustaría señalar, bueno, querría explicar un poco qué es el método científico, pero como digo, no me va a dar tiempo. Especificar lo que la ciencia explica, lo que la ciencia no explica, y actitudes ante las preguntas sin respuesta. No puedo decir tampoco muchas cosas sobre esto. Quiero decir que la ciencia explica determinados aspectos del mundo. Responde a algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo suceden las cosas? De hecho, toda la ciencia es casi la descripción de procesos y de acontecimientos que se dan en el mundo natural. Cómo se desarrollan las cosas. Describe también las causas inmediatas de todos esos procesos. Pero no responde a algún tipo de pregunta. Por ejemplo, el cuándo también responde muchas veces, aunque aquí la ciencia utiliza un método que no es el método experimental, es el método de las ciencias históricas y que tiene otras connotaciones que quizá podrían ser más discutibles incluso para un científico, ¿no? Pero también la ciencia responde al cuándo suceden las cosas. Ahora, exactamente las preguntas sobre la esencia de lo que sucede, el qué sucede, el por qué sucede, las causas primeras, el para qué sucede, las finalidades o las causas últimas, etc. A eso la ciencia no responde ni puede responder, en principio. De modo que hay unas cosas que la ciencia explica y cosas que la ciencia no explica. Y ante esas preguntas que no tienen respuesta científica, caben dos actitudes. Está la actitud del creyente o la de que dice, bueno, pues yo las explico de otra manera, las explico así y utilizo evidentemente un razonamiento no científico, pero eso que para mí es igualmente válido porque todas las personas utilizamos ámbitos de conocimiento que no se reducen al ámbito científico, porque todas las personas pues hemos estado enamoradas alguna vez o nos hemos dejado llevar por algún tipo de pasión o sabemos que ocurren determinadas cosas sin necesidad de una demostración científica. Sabemos cuando una persona a la que queremos, por ejemplo, está triste aunque no lo manifieste, o está alegre aunque no lo manifieste, o tiene un problema aunque no lo manifieste. Y desde luego que no podemos demostrarlo científicamente eso, pero lo sabemos y eso ocurre. Y eso no es privativo de los científicos, que somos humanos y por lo tanto respondemos a los mismos mecanismos de los demás. Todas las personas
caemos en este campo, ¿no? Pero un motivo por el cual la ciencia no puede hablar de estas cosas es porque las hipótesis científicas deben ser todas refutables, deben ser confirmables, pero son confirmables siempre de modo provisional. La ciencia obtiene respuestas que puede confirmar mediante la experimentación muchas veces, pero siempre de manera transitoria. Algunas parecen más o menos permanentes, pero tarde o temprano la mayoría acaban siendo sustituidas por otras respuestas provisionales. Por ejemplo, el éter fue el espacio absoluto fue una respuesta bastante definitiva para el tiempo de Newton. El éter lo fue en tiempos anteriores a Einstein, ¿no? La constante cosmológica de la gravitación universal fue una respuesta provisional por parte del propio Einstein, que luego la tuvo que eliminar. Hoy se vuelve a poner bajo otra forma, bajo la forma de campo de Higgs, etc. Pero las respuestas van cambiando, ¿no? Son provisionales. Y, sin embargo, hay una hipótesis que nunca puede ser demostrada. Las hipótesis que nunca pueden ser demostradas, nunca, son las hipótesis negativas. Esas, esencialmente, son indemostrables. Por ejemplo, demostrar que algo existe es factible. Basta con que tengamos un solo ejemplo, una vez, por difícil que sea una cosa, basta con que tengamos un solo ejemplo, ya se demuestra que algo existe. Demostrar que algo no existe es imposible. Yo he visto algún trabajo publicado, sobre todo en el siglo XIX, con títulos muy curiosos, sobre la inexistencia de tal especie en tal país o en tal área biogeográfica, ¿no? Digo, pero eso es absurdo, o sea, es un título que no se aceptaría hoy día jamás para un trabajo científico. Pero sí, se han publicado trabajos así. No se puede demostrar que algo no existe. Tú puedes mirar registrar un territorio 200.000 veces y mirarlo todo lo que quieras, pero nunca puedes estar absolutamente seguro de que no se te ha pasado por alto algo y de que realmente puedes afirmar que algo no existe. Bien, digo esto en relación con quien intenta demostrar la existencia o la inexistencia de Dios. Demostrar la existencia de Dios es verdaderamente complicado por métodos científicos. Demostrar la inexistencia de Dios no es que sea complicado, es que es imposible. Bien. Y pasamos ahora a la parte final, que es la que quiero desarrollar un poco más en detalle. Se dice que a finales del siglo XIX iba un viajero mayor viajando en un tren francés y leyendo un libro. Un joven que viajaba en el mismo departamento se le acercó y observó que el libro que leía era la Biblia. Y entonces no pudo contenerse y le dijo, bueno, perdone usted, señor, mire, es que veo que el libro que está leyendo es la Biblia y me asombra mucho que una persona como usted, que parece inteligente, crea todavía en esas paparruchas. Y el hombre le contestó, dice, bueno, ¿usted cree que son paparruchas? ¿Verdaderamente? Dice, no es que lo crea yo, le contestó el joven, lo creen todas las personas cultivadas y todos los científicos y todos los hombres de ciencia de nuestro tiempo. Bueno, ¿y usted está de acuerdo con las opiniones de esta gente? Dice, claro que estoy de acuerdo, y usted lo estaría también si las conociera. Dice, bueno, pues, ¿por qué no me las explica un poco? Dice, me gustaría mucho, pero no puedo hacerlo porque estoy llegando a la estación en que tengo que apearme. De modo que, pero no importa, deme usted su tarjeta y yo le mandaré una colección de folletos y que explican muy bien cómo describe el mundo la ciencia sin necesidad de recurrir a la Biblia y cómo es la ciencia moderna y cómo en fin, aprenderá usted mucho con estas cosas. Vale, de acuerdo, pues aquí tiene mi tarjeta. Entonces el joven se apeó y se quedó en el andén, el tren se marchó, entonces el joven miró la tarjeta y en la tarjeta ponía profesor Louis Pasteur, director de la Escuela Normal Superior, secretario de la Academia de Ciencias de Francia, Gran Cruz de la Legión de Honor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuento esta anécdota, que puede que no sea verídica, yo creo que sí lo es, pero cuento esta anécdota porque no hace mucho hablaba con un amigo aquí presente, que será uno de los ponentes en este ciclo, acerca de una frase que también es muy famosa y, por cierto, una frase que apareció en la conferencia anterior. Una frase que dice, un poco de ciencia
aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. Esta frase, mi amigo sostenía con razón que era de Louis Pasteur. Efectivamente, se debe a él. Pero yo decía que Louis Pasteur quizá la había obtenido de alguna persona que la había dicho anteriormente, que esa frase era anterior y que de hecho, bueno, pues era muy conocida. Y efectivamente, teníamos razón los dos. Esa frase se debe inicialmente a Francis Bacon, un filósofo y científico inglés del siglo XVII. La frase de Bacon es un poco más elaborada que la frase de Pasteur y dice: un poco de filosofía, recordemos que en el siglo XVII la ciencia era llamada filosofía natural, un poco de filosofía inclina la mente humana hacia el ateísmo. Sin embargo, profundizar en la filosofía conduce la mente humana hacia la religión. Bien, comento esta frase porque a mí me parece evidentemente correcta y muy respetable, pero quizá ha dejado de ser totalmente válida. Hoy día hay muchos científicos profundos cuya mente, sin embargo, a pesar de que su nivel científico es muy elevado, no les ha llevado a la religión. Y hay muchos científicos superficiales que son creyentes. Superficiales, bueno, no quiero que esto se interprete como una especie de desprecio, no, en absoluto. Cualquier científico y cualquier persona me parece muy respetable y sus conocimientos son muy respetables. Quizá en el sentido de que no han profundizado tanto en la esencia de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Pero es que además esa frase me parece incompleta. Yo creo que debería añadir un tercer término. Muy poca ciencia también lleva a Dios. No puede ser que se necesite ser un gran científico para poder llegar a tener algún tipo de atisbo religioso. No puede ser cuando el Evangelio hace decir a Jesús que bendice a su Padre porque estas cosas las ha revelado a los sencillos y a los humildes y no a los sabios y a los doctos, ¿no? Y dice que tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Entonces, lo que a mí me parece claro que revela esta frase es que es muy importante el papel de la humildad, tanto en la tarea científica como en la tarea de la fe. Una persona con muy poca ciencia puede ser humilde precisamente por la falta de conocimientos. Una persona con mucha ciencia puede ser humilde sobre todo porque es consciente de que sus respuestas son provisionales y de que cada respuesta que obtiene le plantea muchas más preguntas. Y sobre todo porque se da cuenta de que hay algunas preguntas que nunca podrá contestar. Y eso le da quizá la dosis de humildad suficiente. Pero una persona que tiene una ciencia intermedia puede que no llegue a eso y puede que entonces diga que bien, que él no necesita más. Y si insisto en este papel de la humildad es precisamente para comentar la fase final en la que quería centrarme. Quería centrarme en el comentario de esta fotografía. Esta fotografía la quiero enmarcar precisamente en el ámbito de lo que acabo de decir. Mi profesor de ecología, Ramón Margalef, que debo decir que fue el mejor ecólogo de España, el mejor, el mayor y el primero, sin matizaciones, de nuestro país, y probablemente uno de los mejores del mundo. Por cierto, era católico practicante. Este hombre tenía una colección de frases que todas ingeniosas, más o menos humorísticas, pero con más profundidad de la que se revelaban a primera vista y que sus alumnos hemos ido atesorando y recordando, porque normalmente tenían mucho que recordar esas frases. Una de las que decía, de cara a los ecólogos, era: un buen ecólogo tiene que vivir la naturaleza, no solamente verla. Yo os recomiendo que, sin olvidar la maquinaria molecular, vayáis de vez en cuando a apoyar la cabeza en un árbol y a tenerla un rato así apoyada. Bueno, esto en realidad es una suavización de la frase que él decía. Él decía que vayáis a daros de cabezazos contra los árboles. Era un poco más brusco. Bien.
que quería significar la importancia de vivir, o sea, terminaba la frase diciendo: os vendrán a la cabeza muchas más ideas de las que podéis imaginar. Y es verdad, y entre las ideas que vienen, no vienen solamente ideas científicas relacionadas con la maquinaria molecular o con la maquinaria ecológica. Vienen también ideas religiosas, hasta cierto punto, por lo menos preguntas del tipo de las que no se pueden responder, de las que la ciencia no puede responder. Y por eso paso ahora a comentar esta fotografía enmarcándola en dos frases también que me parece que son que vienen al pelo aquí. Una que insiste sobre los detalles y otra que insiste sobre la generalidad. La frase primera es: Dios habita en los detalles. Es una frase que se ha atribuido a muchos autores, entre ellos a Thomas Huxley, el amigo y defensor de Darwin, pero que seguramente se debe a Mies van der Rohe, un famoso arquitecto holandés, creador de la Bauhaus. Esa frase la hizo suya un conocido paleontólogo muy popular entre los estudiosos de la evolución, que es Stephen Gould, y que la amplió diciendo: en los detalles habita no solamente Dios, sino también el diablo. Pero, de todos modos, en ellos es donde reside el gozo y el poder de la ciencia. Y digo esto, entre otras razones, porque a mí se me ha reprochado mucho, y con toda justicia, que insisto demasiado en los detalles en mis charlas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y aduzco esta frase como en mi defensa. Bien, paso a comentar la fotografía. Esta fotografía está tomada en un bosque casi virgen de la isla de Tasmania, en el sur de Australia. Representa un árbol gigante, un eucaliptus de la especie Eucalyptus regnans, y este ejemplar concretamente, ante el que estamos sentados, es no solamente el más alto de ese bosque, sino el más alto de la isla, y de hecho se trata de la planta con flor, la angiosperma más alta del mundo, porque sobrepasa los 100 metros de alto. Y eso le valió el nombre popular que le han dado allí de centurión. Bien, cuando llegamos a este lugar donde estamos sentados, acabamos de atravesar un tramo largo de un bosque casi impenetrable, muy difícil de recorrer. Los únicos caminos que había allí eran los troncos caídos de los eucaliptus gigantes, muy frecuentes porque no se retiraban, cuando morían quedaban en el sitio, y entonces tenías que ir caminando a lo largo del tronco y, bueno, eso te ahorraba siempre, por lo menos si conseguías subir a él, porque algunos eran bastante difíciles, pues te ahorraba por lo menos 50 o 60 metros de camino. Bien, ocurrió que cuando, muy poco antes de llegar a este lugar, pasaba por uno de esos troncos y la corteza se hundió y mi pierna derecha se hundió en la madera semipodrida y una astilla muy larga y delgada de la madera, de la corteza, se me clavó en el muslo derecho. Y ahora estoy aquí. La herida sangró muy poco, afortunadamente, y con eso conseguí ocultársela a mis compañeros, que eran técnicos forestales del Servicio Forestal de Tasmania, y conseguí ocultársela durante todo el día, sin problemas, ¿no? Pero les dije, cuando llegamos aquí, por favor, necesito descansar después de esta travesía, váyanse ustedes a tomar muestras y déjenme aquí solo un rato, ya está, y así descansaré. Era una excusa. Aquí estoy cubriendo la herida con la mano, pero en ese rato, 15 o 20 minutos en que estuve solo allí, pues empezaron a volar mis pensamientos a lo largo de esto, y empecé a hacerme preguntas nuevamente, ¿no? ¿Estará infectada la herida? ¿Tendré ya las bacterias del tétanos liberando toxinas en su interior? Sé que estoy vacunado, pero no sé cuándo me puse la última vacuna, ni si ha caducado o no. Creo que en la edad adulta solo se necesitan vacunas de refuerzo de tarde en tarde, pero no estoy seguro. ¿Se encuentran en el suelo las bacterias del tétanos en forma activa o como esporas? Si son esporas, necesitarán un lapso de tiempo para activarse en el organismo. Quizás por eso hay un margen de 72 horas para vacunarse.
¿O ese margen se debe a que, aunque se trate de bacterias vivas y activas, deben reproducirse en la zona infectada hasta que su población sea suficiente para producir un determinado nivel de antígenos? Posiblemente no existan clostridios en este suelo, y menos en el tronco de un árbol muerto. Si no me equivoco, van asociados a suelos ricos en humus con algo de estiércol. ¿O basta el humus forestal para albergarlos? La mayoría de las enfermedades infecciosas humanas son de origen reciente, en los últimos 10.000 años. Pero, ¿cuándo apareció el tétanos por primera vez en los humanos? ¿Con el ganado y su estiércol? Si es así, ¿tendrán estas bacterias los suelos de Tasmania? En Australia hay mucho ganado, pero solo desde hace un par de siglos, y en Tasmania hay mucho menos y desde hace menos tiempo. En todo caso, ¿habrá clostridios en este bosque con tan poca intervención humana? Es un bosque muy particular, con humus derivado principalmente de la madera, las hojas y las cortezas del eucaliptus gigante. Debe ser muy rico en fenoles y aceites esenciales y pobre en bacterias. Pero ¿y las hojas de los helechos arborescentes? Son muy grandes y también abundantes y contribuirán sustancialmente al humus. De hecho, el suelo de este bosque es muy especial. El sotobosque es muy denso, pero la luz llega perfectamente al suelo. ¿Por qué hay tanta luz? Claro, los eucaliptus son singulares. Tienen ese follaje péndulo que da muy poca sombra. ¿A qué se debe esta adaptación? ¿Pero llega la luz realmente al suelo? No, hay una gruesa capa de hojas de eucalipto, helecho gigante y haya, pero sobre todo están los grandes troncos caídos, el musgo y las largas tiras de corteza que se desprenden de los troncos. Debajo de esta capa reina la oscuridad. ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo se reciclan los elementos del bosque? ¿Cuáles son los actores? ¿Bacterias? ¿Hongos? ¿Insectos diminutos? ¿Por qué no hay hormigas? ¿Por qué son tan largas las tiras de corteza? He visto algunas de hasta 9 metros. ¿Qué valor adaptativo tiene este rasgo? ¿O no tiene ninguno? Y en tal caso, ¿cómo ha evolucionado? Y puestos a pensar, ¿por qué es tan alto este árbol? Normalmente los árboles... Perdón, tendría que ir hacia atrás. A ver. Sí. Normalmente los árboles altos lo son porque compiten por la luz, pero en este caso no parece tan claro. La siguiente especie en altura no pasa de los 20 metros, de manera que al eucalipto le bastaría alcanzar los 30 metros para dominar y tener luz suficiente. ¿Por qué la mayoría de los eucaliptos adultos que me rodean sobrepasan los 60 metros? ¿Les sale a cuenta esa altura que representa un riesgo constante de atracción de los rayos? De hecho, tanto este árbol como muchos de sus vecinos se hallan descabezados, probablemente por haber recibido una o más descargas. ¿Qué altura alcanzaría este árbol si no hubiera perdido la punta? ¿Cómo puede ascender la savia a tanta altura? Se necesita una fortísima succión y, por lo tanto, una intensa evapotranspiración. Pero esta especie es propia de zonas lluviosas y frías donde la evaporación es baja. ¿Cómo lo hará? ¿Y cómo se sostiene? Pesará en un cálculo rápido al menos 600 toneladas. Claro está que tiene los contrafuertes de la base que ayudan a soportar el peso, pero su madera no es muy densa ni muy resistente. Además, ¿cómo puede soportar el efecto de palanca del viento que empuja sobre todo en la copa si ésta se concentra en el extremo superior a 80 y más metros? ¿Serán las raíces profundas y permitirán un buen anclaje? No, sabes que son superficiales y extensas. Hay muchas cosas difíciles de entender en este bosque. Para empezar, la existencia de la especie. ¿Por qué hay tantas especies en el género Eucalyptus? Más de 800. Y todas se han originado y diversificado en Australia y zonas vecinas. No hay tantos nichos ecológicos diferentes para árboles en el continente. Entonces, ¿cómo y cuándo se ha producido la diversificación? Tuvo que ser a mitad del Terciario, cuando Australia estaba situada algo más al sur. Y el origen del género debe ser muy anterior, quizás de hace unos 50 millones de años. En esa época Australia ya había comenzado a separarse de África y la Antártida. Pero, ¿cuándo comenzó la separación? ¿Tuvo algo que ver el impacto del meteorito que inició la era terciaria en la fragmentación de Gondwana? ¿O fue muy posterior y solo la aceleró? ¿Fue Australia afectada por el impacto? Parece ser que alberga algunas especies anteriores al terciario, que podrían haber sobrevivido por hallarse en aquel momento en reposo invernal y muy lejos del punto de colisión. ¿Han modelado algunas catástrofes naturales la evolución de la vida, tal como quería Cuvier y en contra de lo que suponía Darwin? ¿Cuántos impactos asteroidales se produjeron durante las primeras fases de la vida en la Tierra? ¿Se extinguió varias veces la vida en nuestro planeta y volvió a surgir? ¿Qué papel tuvieron los cometas y meteoritos en el aporte de sustancias orgánicas a la Tierra primitiva? ¿Qué tiene de especial nuestro planeta que no han tenido los demás cuerpos del sistema solar?
y por ahora ninguno de los cientos de planetas extrasolares descubiertos? Y sobre todo, ¿por qué tanta complejidad, tanta belleza y tanta armonía en un pedrusco perdido en torno a una estrella del montón, perdida en un rincón de una galaxia, perdida entre cientos de miles de millones de galaxias? Monólogos como este, que probablemente les ha fatigado, por lo que les pido disculpas, monólogos como este me han acompañado durante toda mi vida científica. Han sido constantes. Ante cualquier situación de la naturaleza, ante cualquier experimento, en el laboratorio y en el campo, siempre me han acompañado este tipo de monólogos. Siempre, al principio, tenían muy pocas preguntas y menos respuestas todavía. Después el número de preguntas y el número de respuestas ha ido aumentando siempre. Las preguntas siempre eran de 4 tipos. Estaban las preguntas cuya respuesta yo ya sabía. Por ejemplo, yo ya sabía cuál era la altura máxima que podía alcanzar esta especie de eucaliptus si no le hubiera quitado la punta a un rayo, ¿no? Sabía que era 132 metros. Luego puedo explicar por qué, si se desea. Hay otras preguntas que no tenían respuesta, yo no tenía la respuesta, pero sabía que otros la tenían. Por ejemplo, luego me enteré de que en el suelo de ese bosque no existían las bacterias del tétanos, porque lo sabían mis compañeros. Hay otras preguntas que la ciencia no había contestado todavía, pero que las contestaría un día. Probablemente la ciencia podrá contestar cuándo se produjo la diversificación del género Eucalyptus o cuándo se inició el comienzo de este género. Y hay otras preguntas que la ciencia no podrá contestar nunca, sobre todo las que están al final de este largo monólogo. Bien, bueno, pues con estas preguntas y con esta idea de cómo se ha desarrollado mi experiencia al mismo tiempo de ciencia y de fe a lo largo de mi vida científica, paso a citar la segunda cita que enmarca este monólogo y esta fotografía. He hablado de la primera cita, que se refiere a los detalles del mundo. La segunda cita se refiere a la generalidad y se debe al propio Charles Darwin. Es el párrafo con el que termina su libro más famoso, El origen de las especies. Dice: hay grandeza y brillo en la idea de que la vida, con las diversas energías y facultades que tiene, fuese originalmente alentada por el Creador en contadas formas, o quizás en una sola, y que mientras nuestro planeta ha ido girando según las leyes de la gravitación, desde aquel comienzo tan simple, se hayan desarrollado y evolucionado interminablemente incontables formas de vida, de las más bellas que pueda concebir la fantasía. Me parece que son 2 citas adecuadas, una porque insiste en la importancia de los detalles y otra porque insiste en la importancia de la visión general. Pero sobre todo me parecen importantes porque son 2 citas que en ambos casos conectan a Dios con el mundo. Dice en un caso que Dios habita en los detalles, en otro caso dice claramente que, bueno, que Dios, el Creador, ha influido, ha dictado unas leyes conforme a las cuales se va desarrollando el mundo y que en esta idea hay grandeza y brillo. Pero lo más importante de estas 2 citas es que las 2 se deben a autores agnósticos. Tanto Mies van der Rohe como Darwin lo eran, por lo menos en el momento en que las escribieron. Y esto me parece quizá la conclusión más importante de lo que digo. Y no me queda más que decir que verdaderamente Ramón Margalef, mi profesor de ecología, tenía razón al insistir en el papel inspirador de los árboles. Creo que se ha visto claro. Al fin y al cabo, los árboles han inspirado a la ciencia y a la religión, muchas veces. Un árbol es el símbolo, el árbol de la ciencia, es el símbolo de muchas organizaciones científicas. Hoy en día, entre ellas, el símbolo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al cual he pertenecido durante toda mi vida. También un árbol está vinculado al nacimiento, a la inspiración a algunos científicos. Según la leyenda, fue un objeto caído de un árbol, una manzana, el que inspiró a Isaac Newton su teoría de la gravitación universal. Es una leyenda, pero lo digo como tal, ¿no? En fin, de algún modo indica la vinculación que puede existir entre los árboles y la ciencia. Por supuesto, una vinculación todavía más clara se da entre los árboles y la religión. Los árboles
han sido venerados, incluso adorados en muchas religiones. Y ojo, lo son todavía, en religiones importantes, que siguen millones, decenas de millones, y no me atrevo a decir cientos de millones, pero podría ser, de personas. Por ejemplo, el sintoísmo en el Japón, una religión dominante en el Japón, es una religión que venera a los árboles. Y un árbol tuvo también un papel inspirador fundamental en el nacimiento de una religión, el budismo. Buda recibió su iluminación cuando reposaba bajo las ramas de una higuera tropical que ha recibido muy apropiadamente el nombre científico de Ficus religiosa. De modo que con esta idea de el papel inspirador de los árboles, pues termino lo que quería decir. Y con una cita que he puesto aquí en la pantalla, que corresponde al final de la Divina Comedia, para mí la obra cumbre de la literatura universal, y que termina de este modo: mas mi vuelo tal fuerza no tenía para llegar al final a contemplar la divinidad, ¿no? Mas mi vuelo tal fuerza no tenía, sino que golpeada fue mi mente de un fulgor que colmó la avidez mía. O sea, algo le fue revelado a través de un fulgor. Y la alta fantasía fue impotente. Mas a mi voluntad, seguir sus huellas como a otra esfera, hizo el amor ardiente que mueve al sol y a las demás estrellas. Dante confesaba con este final la idea que tenía de que todo el universo está movido por el amor que mueve al sol y a las estrellas. Bien, y esto es todo. Bueno, pues estoy a su disposición si puedo aclarar alguna cosa. Si no hacen ninguna pregunta, entonces se las haré yo a ustedes. Bueno, pues entonces voy a intervenir yo para hacerte una petición. Y es que añadas en este final tuyo que la liturgia cristiana nos invita el día de Viernes Santo a mirar un árbol. Sí, sí. Mirad el árbol de la cruz donde está clavada la salvación del mundo. Lo he pensado muchas veces, el incluir esa cita concretamente. Lo he pensado, pero no la he incluido al final. Sí, por ahí. No, es verdad. Yo les pido disculpas porque en el guión que les he entregado, pues me he saltado muchas cosas. Y me he saltado muchas cosas simplemente para poder llegar. Creo que he llegado a tiempo. He estado 1 hora, o sea que más que de sobras, ¿no? Pero creo que he llegado a tiempo. Pero si lo hubiera dicho todo, realmente me hubiera pasado. Y he tenido que saltar algunas cosas. El Dios tapa agujeros lo quería poner porque quería mencionarlo porque es un tema que se ha utilizado muchas veces en la apologética fácil y barata de la Iglesia, ¿no? Es decir, cuando no se sabían determinadas cosas se acudía a Dios para explicar lo que no se podía explicar. Luego resulta que la ciencia lo ha explicado de otro modo y ese Dios ya no ha sido necesario. Entonces se ha empleado para explicar otras cosas nuevas que todavía no se podían explicar, pero que más tarde han sido explicadas. Entonces, esa política de utilizar el Dios tapagujeros no ha sido muy positiva. De hecho, ha causado quizá más daño que beneficio. Y ha llevado precisamente a esta idea de los partidarios del diseño inteligente. Yo quería mencionarlo esto precisamente para que no se acudiese a este sistema a este tipo de pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Pero también quería mencionar un tema relacionado en este contexto, y es que por parte de los no creyentes, o por lo menos de los
ateos militantes, también se utiliza este sistema. También se utiliza este sistema y se utiliza con la misma ineficacia e inoperancia. Es decir, por ejemplo, también se dice la ciencia explica esto. Si no lo explica, lo explicará algún día. Y de hecho, debo decir que muchos científicos que han descubierto explicaciones importantes que antes por parte de la ciencia a temas que antes se atribuían a Dios, pues muchos científicos creían en esas ideas y creían en que esas cosas se explicaban por la ciencia y no por Dios antes de contar con su explicación. Y eran partidarios de decir, bueno, esto lo explicará la ciencia algún día. El propio Darwin fue uno de estos científicos. El propio Darwin se encontró con muchos problemas cuando expuso su teoría de la evolución. Para empezar, se encontró con las lagunas del registro fósil, ¿no? Que decían, faltan especies intermedias entre esta y esta. Y lo atribuyó a las lagunas del registro fósil. En algunos casos tenía razón, y realmente el registro fósil luego llenó los huecos. En otros casos no la tenía, y realmente había saltos allí, aunque él era adversario de los saltos. Pero en todo caso, cuando él propuso su teoría, todavía no tenía explicación para esos saltos. Y él dijo, la ciencia lo explicará. Y utilizó el argumento de la ciencia tapa agujeros. Y lo utilizó todavía mucho más cuando William Thomson, un físico inglés, Lord Kelvin, demostró con los conocimientos de física de entonces que era imposible que el Sol tuviese una edad superior a 20 millones de años y que por lo tanto no había tiempo suficiente para que la evolución procediese de la forma que Darwin suponía. Y Darwin, y no solamente él, sino Huxley sobre todo, respondieron a eso diciendo, bueno, la ciencia lo resolverá. O bien la evolución va más deprisa de lo que nosotros suponíamos, o bien Lord Kelvin se ha equivocado. Bueno, tuvieron razón. Lord Kelvin se equivocó porque no conocía la radioactividad ni la fusión nuclear, ni esto. Pero tuvieron razón. Pero cuando utilizaron el argumento de la ciencia tapa agujeros. Este es el tema que yo quería tocar en relación con ese punto, pero que no lo he tocado precisamente para dar tiempo a que alguna cosa interesante saliera en este debate. No, oigo bien, ¿eh? Por esta conferencia tan estupenda. Y me ha quedado la curiosidad de qué pasó con la herida. Bueno, bien. Bueno, sí responderé. La herida me causó algún problema, pero todo ese día conseguí mantenerla oculta. No quería que se dieran cuenta de ella porque hubieran cortado inmediatamente la salida al campo y hubiéramos vuelto a Hobart, a la capital de Tasmania, y yo quería evitarlo. Resultó que ese día era domingo. Entonces, cuando volvimos a Hobart, busqué una farmacia de guardia y encontré, lo único que pude fue ponerme una tirita en la herida, ¿no? Pero al día siguiente sí, fui a una clínica, me puse la vacuna del tétanos y perdí el miedo. Luego, como les he dicho antes, resultó que no había bacterias del tétanos en ese suelo, pero eso me enteré después, y no era necesario vacunarme. Pero en fin, por precaución, bueno, desde el momento en que estoy aquí es que no cogí el tétanos, claro está. Sí, vamos a ver, el hecho fundamental de la fe cristiana, que sería la resurrección de Jesús. Sí. Si Jesús no ha resucitado, la fe cristiana no tiene fundamento, ¿no? Ciertamente que la resurrección no se puede mostrar científicamente, pero sí que hay una serie de hechos, como puede ser el cambio que se opera en los discípulos, en los testigos después de la resurrección. Sí. Ese cambio es un cambio peculiar, insólito. ¿La ciencia tiene que decir algo con respecto a ese tema? Supongo que lo dirá. No creo que haya muchos científicos que se hayan dedicado a estudiar específicamente el cambio en los discípulos desde un punto de vista científico. Y desde luego no creo que hayan aplicado la teoría de las neurociencias, las teorías de las neurociencias de hoy día, ¿no? Pero sí, los autores que han escrito sobre ese tema, por lo que yo sé, también se dividen en dos grupos, ¿no? Creyentes y no creyentes. Los creyentes, pues como
yo mismo, lo han aceptado y han dicho, bueno, pues sí, los discípulos cambiaron y cambiaron por esta razón, y los no creyentes pues tenían una explicación muy clara, que además ya aparece en el propio Evangelio, ¿no? Los judíos decían que los discípulos se habían emborrachado y que estaban hartos de vino y que por eso creían que Jesús había resucitado, ¿no? Simplemente. Entonces los no creyentes atribuyen el cambio de los discípulos pues desde una borrachera a una ceguera, a un fanatismo, a un autoconvencimiento, etcétera. Bueno, quiero decir, pero eso no tiene por qué aceptarlo todo el mundo, ¿no? Los creyentes no lo ven así, ¿no? Le felicito por su conferencia, ha sido estupenda. Cerca ya del final ha citado un tema que a mí me tiene un poco el asunto del Big Bang. El Big Bang, sí. La creación del universo, sí. Las nebulosas que se separan una de otra, la Vía Láctea, una estrella al final casi de la llamada Sol, un planeta, entre otros tantos, que tiene el tamaño justo para que no sea ni más ni menos, la distancia apropiada, la inclinación suficiente, que en ese planeta se crean unas circunstancias de formar mares, formar tierra, formar una atmósfera hasta llegar a la evolución de la vida. Todo eso es azar o necesidad casuística o final obligado. Porque si yo juego a la lotería, al número 99.999, es dificilísimo que me toque. Pero si juego 10, 15, tengo 75 años, los 15 que me queden o los que sean, sigo jugando, tengo más posibilidades. Si le digo a mi hijo, sigue jugando toda tu vida, y tus hijos, y tus nietos, y así 100 años, 1000 años, 10.000 años, 1 millón de años jugando a ese número, 100 millones de años, una vez no, saldrá muchas veces el 99.999. Es obligado, no es casuística. Sí, no es casuística hasta cierto punto. Es decir, eso es una... Bueno, no tengo que entrar en tecnicismos aquí, pero su pregunta, en primer lugar, me parece muy oportuna. Yo, esta pregunta sobre qué tiene este planeta de peculiar, la he puesto al final de ese monólogo. La he puesto al final porque es donde se concentran un poco las preguntas más difíciles de responder, las preguntas que no tienen respuesta. Y esta concretamente creo que es una de las que no tiene respuesta, de las que tiene una respuesta muy difícil si es que la hay algún día para la ciencia. Pero respecto a si es azar o necesidad, yo le señalaría 2 puntos. Primero, la evolución y la selección natural explica de algún modo todo el proceso de transformación de nuestro planeta. Y no solamente en el terreno biológico. La selección natural no se aplica solamente a los seres vivos. Hay un principio más general en el que no voy a entrar, que no se debe a Darwin exclusivamente, pero que habla sobre la estabilidad de los sistemas y de algún modo predice también que los sistemas tienen que irse haciendo cada vez más complejos y más difíciles. Bien, eso es lo que puede decir la ciencia hasta cierto punto, aunque en detalle, que, como digo, creo que a esta pregunta no responderá nunca. Pero dicho esto, debo insistir en que en la evolución hay muchas más casualidades de las que usted ha mencionado y muchas más de las que la gente supone. Muchísimas más. Usted ha nombrado, bueno, ha hablado de las nebulosas y de las estrellas y esto. A ver, la Tierra, por ejemplo, es muy anómala dentro del sistema solar. Es muy anómala. Es el único cuerpo que tiene un satélite proporcionalmente enorme para su tamaño. No, hay otro planeta que lo tiene todavía mayor proporcionalmente a su propio tamaño, ¿no? Que es Plutón. Pero Plutón ya no se considera planeta, o sea que en realidad el único planeta que tiene un
un satélite gigantesco para su tamaño, mucho mayor que los otros satélites de los otros planetas, es la Tierra. Y ese satélite es la Luna, como es bien sabido. Pero la Luna no nació por casualidad. La Luna parece bastante claro que se originó fue arrancada de la Tierra en los comienzos de la historia de nuestro planeta. Y fue arrancada por el choque no ya de un asteroide contra la Tierra, sino de un planeta, de un cuerpo gigantesco del tamaño casi del planeta Marte, que arrancó la Luna, arrancó una masa de planeta y la dejó girando alrededor. Es posible, hay científicos que no lo creen así, pero hay científicos que sostienen que gracias a esa casualidad, que no se dio en otros planetas, la Tierra tiene un satélite cercano y muy voluminoso que provoca mareas importantes, no solamente en su exterior, sino en su interior. No solamente modifica la forma de los líquidos externos del planeta y de la atmósfera, sino también de los líquidos internos, por lo menos al principio de su historia, cuando la corteza terrestre era mucho más débil. Y que gracias a la existencia de esas mareas, que se deben a esa casualidad, la Tierra tiene un proceso geológico que se llama tectónica de placas, gracias al cual las placas de la corteza terrestre se mueven, se deslizan sobre el líquido, sobre la astenosfera, sobre el magma inferior. Esa tectónica de placas no existe en Venus, por ejemplo, que es un planeta casi del mismo tamaño de la Tierra y que no tiene satélites. Y no existe en Marte, que es un planeta más pequeño, ciertamente, pero cuyos satélites son minúsculos, muy pequeños y que no pueden ejercer fuerza de marea. Existe en la Tierra. Y gracias a la existencia de la tectónica de placas, existen, entre otras cosas, el movimiento de las placas superficiales, existen las montañas, existen las depresiones, existen las cordilleras y existe un ciclo del agua muy modificado, pero que permite la existencia de la vida en la Tierra. Esa es una de las muchas casualidades en la que la gente no para mientes, pero que se dan en la realidad. Otra cosa, por ejemplo, el nacimiento de las gramíneas. Las gramíneas representan una casualidad en la evolución, pero gracias a la cual existen las gramíneas quizá porque también se produjo en la Tierra un impacto meteórico. Un impacto meteórico que yo he discutido de pasada, así muy por encima en este monólogo final, pero que pudo ser responsable de la apertura del Océano Atlántico, de la instalación de un régimen climático distinto, del tipo de vientos que soplaban sobre África y la aparición de un nuevo ecosistema que no existía antes, que era la sabana. Las gramíneas tienen una importancia fundamental, porque a diferencia de otras plantas que crecen por los meristemos terminales, por los ápices, por los extremos de las yemas, las gramíneas crecen por la base de las hojas. Ahí es donde tienen los meristemos de crecimiento. Eso significa que en la mayor parte de las plantas, si un animal se las come, si las pasta, las mata, porque come las puntas, las zonas de crecimiento. Mientras que las gramíneas no. Si las come, lo que hace es regenerarlas y permitir que sigan creciendo, rejuvenecer el pasto, que es lo que hace el ganado. Gracias a que existen las gramíneas, existen animales que puedan alimentarse de este tipo de plantas, que puedan pacer así. Gracias a eso existen los ungulados y existe el ganado. Y gracias al ecosistema de sabana, donde evolucionaron los antepasados primitivos del hombre, cuando bajaron de los árboles, pues existe el propio hombre. De modo que quizá un impacto lejano de meteorito pudo provocar todo esto a través de una cadena de casualidades. Fíjense que estoy moviéndome únicamente en el terreno científico y reconozco bastante especulativo. Pero en la evolución hay muchas más casualidades de lo que la gente piensa y confiesa. Dicho esto, así todo, pienso que no se puede achacar todo al azar y que el azar no existe tampoco. El azar no es más que la descripción de un conjunto de procesos complejos y que no podemos describir en detalle, simplemente, pero que son procesos de este tipo. Perdone mi larga respuesta, pero es que creo que había tema para ello. Tenemos que poner punto final porque el tiempo ya nos apremia. Agradecerte de nuevo, Juan Pablo,
tu intervención, tu presencia aquí con nosotros. Recordar a todos que la próxima semana no tenemos conferencia del ciclo, pero sí a la siguiente, que sustituimos a don Manolo López por doña Milagros Alcubilla, y que también recordar que mañana en Acción Social Católica hay un foro de opinión para que elige como tema de debate los medicamentos genéricos. Pues hasta dentro de 2 semanas. Gracias a todos y buenas tardes.